sufrimiento. Pero aún nuestro egoísmo nos puede apartar de esa imagen, nos puede apartar de esa experiencia. Y no consideramos realmente el sufrimiento de Jesús. Dice experimentado en quebranto. Nosotros no estamos experimentados en quebranto. Viene una crisis y ya queremos salir de ella inmediatamente, ¿no? Y es comprensible. El sufrimiento es castigo y también puede ser preparación. El pueblo de Israel sufrió mucho, principalmente porque ellos desobedecieron la ley de Dios y violaron su pacto. Pero su sufrimiento fue también una revelación al mundo de que Dios se preocupó lo suficiente por ellos como para confrontarlos y disciplinarnos cuando se apartaron de la verdad. Lejos de ser un misterio, el sufrimiento es a menudo una revelación deslumbrante de la verdad que necesitamos enfatizar sinceramente. Preguntémonos, si Dios es un Padre, ¿a Él le será agradable traer sufrimientos a nuestras vidas? ¿A nuestro estado? ¿A nuestro país? ¿A las demás naciones? Indudablemente que no. Él está también sufriendo. Y sufre más aún cuando la gente no le está buscando a Él. Hay mucha gente que está muy esperanzada en una vacuna. Y está bien, pero una vacuna no resuelve el grande problema que estamos teniendo y enfrentando en estos días. Y Dios nos dé la gracia para perseverar en este tiempo donde muchos están partiendo a la eternidad sin el Señor Jesucristo. Eso es algo realmente muy doloroso. Debemos pedirle a Dios que nos ponga en contacto con personas preparadas para hablarles de la salvación que Cristo les ofrece a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender del sufrimiento? Bueno, quizás tú tienes hijos o los tuviste y un día hubo necesidad de disciplinarlos. Y lo hacías por amor. No lo hacías para desquitarte de ellos ni nada por el estilo, sino era realmente por amor a ellos. Y cuando nos disciplinaban, no nos gustaba. A mí no me gustaba. Me enojaba. No entendía que era para mi provecho. Y me dieron de haber dado más, quiero decirles. Pero Dios que nos conoce, Él nos va a dar. Entonces, para parafrasear lo que dijo Mark Twain, aquel gran escritor, no es lo que no conocemos acerca de Dios lo que debiera preocuparnos, sino lo que sí conocemos. Entonces, el punto aquí importante es realmente lo poco o mucho que conozcamos, podamos realmente ponerlo en práctica. ¿Qué necesitamos? Un elemento muy importante que nos compete únicamente a nosotros, la obediencia. Nos falta mucha obediencia a la palabra de Dios. Son tan pocos nuestros esfuerzos en obedecer y es algo clave en la vida de los creyentes. El desastre es a menudo la voz de Dios gritándonos que demos media vuelta y regresemos. A veces a Dios no le dejamos opción. Él tiene que tratar con nosotros porque sabe que vamos mal encaminados. Dice en Isaías que Él nos va a enseñar provechoso el camino en que debemos andar. Nos va a encaminar. Pero a veces queremos seguir nuestros propios caminos y pues realmente la palabra dice que lo que sembramos, segamos. No nos asombra que Job quisiera morirse. Tampoco nos sorprende que su esposa lo animara a hacerlo. Había perdido sus bienes, sus hijos, y luego también perdió su salud, como muchos la están perdiendo hoy. Tenía fe en Dios, pero cuando buscó a Dios para que le ayudara, no lo encontró. No hubo respuesta.
El consejo crítico de sus amigos no era lo que Job necesitaba. Mas yo hablaría con el Todopoderoso, dijo él, y querría razonar con Dios. Esto dice Job 13:3. Y nosotros tenemos realmente su palabra, la oración, donde nos podemos dirigir a Él y decirle lo que nos aqueja, lo que nos pasa, lo que sentimos, nuestros temores incluso. Y Él es todo oídos para nosotros. Pero necesitamos ir. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. Yo los voy a hacer descansar. Y ahorita el descanso que la humanidad necesita es un descanso en su alma. Están siendo intimidados por este virus y esto crea una situación también mental en la vida de la gente y más en la que no tiene a Jesucristo. Job elevó sus ojos al cielo, silencioso, y clamó: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Allá en Job 13. Aquí necesitamos entender que tenemos que acudir a Dios. Él pasó por una prueba extrema. Recordemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que perdió sus hijos. Era algo muy valioso, muy querido para él. Su esposa vino y lo remató. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Los bienes como quiera, tú puedes decir. Pero la esposa, los hijos, eso es un gran dolor. Y más la actitud de ella. Ella dependía de las emociones o sentimientos. Y a veces a nosotros nos pasa igual. Dependemos de las emociones y sentimientos cuando debemos depender de la palabra de Dios. La acusación de Satanás toca el mismo centro de la adoración y de la virtud. Es Dios digno de ser amado y obedecido, incluso si no nos bendice materialmente y nos protege del dolor. Indudablemente que así debe ser. ¿Puede Dios ganar totalmente el corazón humano aparte de sus dones? En otras palabras, el propio carácter de Dios está en juego en esta lucha. Satanás vino entre los hijos de Dios delante del trono del Señor y el Señor le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es perfecto? Perfecto entendemos que es honesto y sincero con Dios, con Él mismo y con las personas. No la perfección como el mundo la concibe, que no existe. Perfecto solamente el Señor Jesucristo. Entonces, en un verdadero sentido, Job le ayudó a Dios a silenciar a Satanás por su fe. Satanás está diciéndole al Señor: pues no te creen en vano. Si lo estás bendiciendo, si es rico, si tiene muchos hijos, pues hasta yo. Pero, repito, Job ayudó a Dios a silenciar a Satanás y a dejar bien claro de una vez y para siempre que Dios es digno de nuestra adoración y servicio. Nuestra fe y obediencia no debe ser una relación comercial entre nosotros y Dios. Debemos amar al dador y no simplemente en los dones, porque amar los dones y no al dador de los mismos es la esencia de la idolatría. Tú puedes decirme: bueno, pero yo no tengo ningún ídolo en este tiempo. Nuestros ídolos pueden ser los hijos, los esposos, esposas, el orgullo, el materialismo, la desobediencia. No necesariamente un ídolo como en la antigüedad, ¿no? De piedra. ¿Cómo podemos averiguar si nuestra relación con Dios es sincera o simplemente comercial? Respondamos a la pregunta: ¿cómo respondemos nosotros a Dios cuando perdemos algunas de nuestras bendiciones, de nuestro trabajo, inversiones, nuestros seres amados, más ahora, nuestra salud? Eso explica por qué tuvo que sufrir tan grandes pérdidas. Porque hasta que no se quedó sin nada excepto Dios,
nunca habría sabido qué clase de fe tenía. Ahora pensemos un poquito en esto. El libro de Job es una gran bendición para nosotros los creyentes porque nos da el consuelo, nos hace entender del porqué del sufrimiento. Decíamos al principio que ahí no se cuestiona el sufrimiento, sino la relación con Dios. Y eso nos hace preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo está nuestra relación con el Señor hoy día? Si es profunda, si es superficial, si es comercial, como dice aquí. Es algo para examinar nuestras vidas y corazones. Entonces, es digno de notarse que Job no cuestionó el hecho de su sufrimiento, sino su existencia. Él no pensó que estaba por encima de las experiencias difíciles de la vida, porque después de todo él era un ser humano, pero se encontraba perplejo por la tremenda cantidad de sufrimiento que tuvo que padecer. Muchos están sufriendo en vano hoy día. ¿Por qué? Porque no van a Dios con esperanza, no van a Dios por socorro. Y Él tiene sus brazos abiertos para todo aquel que quiera venir a Él. Su palabra dice, el que a mí viene no le echo fuera. Y es lo mismo con las personas que no tienen a Jesús. Nosotros debemos hacer igual. Y para agravar la perplejidad de Job, sintió que Dios se encontraba lejos de él y que no podía comunicarse con él. A lo largo del libro de Job corre una fuerte imagen judicial. Dios es el juez, Job es el acusado, que ya está sufriendo su sentencia. Pero el acusado no encuentra la manera de presentar su caso ante el tribunal. ¿Cuánto menos le responderé yo? Pregunta Job, y avalaré con él palabras escogidas. Mas si yo hablaría con él, con el Todopoderoso, y querría razonar con Dios. Dice ahí Job 13:3. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Lo más duro en la vida de un creyente es cuando Dios no contesta. Y Él está probando también tu fe y mi fe. Si es mucha, si es pequeña, no importa. Debe estar en la persona correcta, que es el Señor Jesucristo. Y muchas veces dejamos de perseverar cuando Dios no contesta. Y decimos, no, es que Dios no contesta. Pero acordémonos de aquel hombre, Jorge Müller, que oró 52 años por dos amigos de él para que se convirtieran al Señor. Y llegó el tiempo de que el señor Jorge Müller murió y los amigos no se convirtieron, sino hasta 2 años después de la muerte de Jorge Müller. Pero Dios cumplió la promesa. Él no deja las oraciones inconclusas, Él las responde, Él las contesta cuando son con fe y cuando hay perseverancia. Mucha gente está esperando allá afuera nuestras oraciones. Ahorita de temor ya pasó a pavor con la gente y con todas estas contagios que van en aumento, desgraciadamente. No es realmente un consuelo el decir, bueno, bajaron 20 contagios. Los contagios siguen. Y a veces es muy duro escuchar al doctor de la O decir, va a haber más muertes. Y a veces uno se estremece, ¿no? Con una declaración así. Pero muchas veces la gente ni aún así hace caso, Dios nos libre. Con esta carga en su corazón, Job clama por un abogado. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Él dice esto en Job 9:33. Pero era de suprema importancia que Job no tuviera la oportunidad de razonar su caso delante de Dios, porque eso solo habría servido para hacerle el juego a Satanás. Uno se sorprende mucho cuando ve el libro de Job, que es un libro un tanto denso, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios no le contestaba?
si estaba en una situación extrema? ¿Hasta dónde quería que llegara su fe? Cuando vamos leyendo este libro tremendo, encontramos que no le contestó en meses. Y la situación aquí es, ¿Job oraba a diario? Indudablemente que sí. Y no había respuesta, pero él seguía firme ahí en estar pidiéndole a su Señor por misericordia. Qué tremendo ejemplo de este hombre. Entonces, decíamos que esto era de suprema importancia, que Job no tuviera la oportunidad de razonar su caso delante de Dios. Dijimos, porque eso solo habría servido para hacerle el juego o seguirle el juego a Satanás. Todo lo que a Job le había quedado era su fe en Dios. Y él no se encontraba seguro de dónde se encontraba Dios y qué estaba haciendo. Si Job se hubiera enterado del conflicto que se desarrollaba detrás del escenario, eso habría afectado definitivamente sus propias respuestas. Era importante que Job no supiera. Imagínense ustedes a Pablo. Si el Señor le hubiera declarado desde el primer día que se convirtió que iba a pasar por grandes aflicciones, por intentos de muerte, que iba a ir a la cárcel, que iba a ser apedreado, que iba a ser mordido por una víbora, que iba también a padecer violencia física. Dice, no, quédate con tu Dios, yo no le entro. Dios no nos puede revelar cosas al futuro. Tenemos que vivir día a día lo que le está permitiendo a nosotros. Su palabra dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. No está diciendo porque hoy te fue muy bien. No está diciendo porque hoy fuiste muy bendecido. Es su palabra. Y no me está diciendo que nada más en las cosas buenas yo le dé gracias, ¿no? A veces cuando pasamos por inconvenientes de la misma vida, se me viene a la mente eso, ¿no? Porque todos padecemos sufrimiento de una forma o de otra. Y tú quedas tranquilo. Sabes cuál es el fondo. Cuando no es así, nos podemos amargar y estar encerrados en una cárcel de amargura donde nadie nos puede auxiliar si lo permitimos. Entonces, pero nosotros hoy sabemos, gracias a la disposición de Job, de sufrir y a refutar las acusaciones de Satanás. Hoy nosotros podemos sufrir por fe y saber que Dios está llevando a cabo sus propósitos perfectos. La palabra dice que le demos gracias a Dios en todo porque esa es su voluntad. Si yo le digo esto a un inconverso en relación con la pandemia, me va a tildar de loco. Si yo le digo a un inconverso que esto es un juicio de Dios a nivel nacional e internacional, me va también a tomar como un loco. ¿Por qué? Porque ellos no entienden la palabra, porque ellos no la conocen, desgraciadamente. Si más gente la conociera, otra cosa sería a todas las naciones, no solamente a la nuestra. Parte del sufrimiento es la consecuencia triste de nuestra propia desobediencia. No debemos olvidar lo que la palabra dice allá en Gálatas, que todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar. No dice bueno o malo, es ambas cosas. Y hay una gran responsabilidad de vivir para la gloria de Dios en obediencia. Parte es preparación para un ministerio futuro, como en el caso de José, por todo lo que tuvo que pasar. Cuando los hermanos lindos, tiernos y cariñosos quisieron matarlo. Y Rubén les dijo que no, el mayor, y lo echaron en una cisterna para que se ahogara, pero no tenía agua. Y luego llega a Egipto como esclavo. Lo venden como esclavo, lo compran por ahí. Ustedes conocen el resto de la historia, que llegó a ser el segundo de Faraón por revelarle la visión a Faraón de las famosas vacas gordas y flacas y las espigas. Pero él tuvo que pasar también por sufrimiento.
Cuando estuvo en la cárcel, Dios le dio gracia con el carcelero. Cuando le reveló el sueño al panadero y al copero, le dijo al copero que se acordara de él cuando estuviera delante de Faraón. Pero el copero se le olvidó. No se le olvidó. Dios no permitió que se acordara, para enseñarle a José que debería depender absolutamente de Dios, no de ningún recurso humano. Es lo mismo con nosotros hoy. Idéntico. Vean realmente que el libro de Job es una bendición en medio de un sufrimiento tan extremo como el de él. Lo que nosotros hemos pasado en cuanto a sufrimiento es un juego de niños comparado con él. Decíamos que parte es preparación para un ministerio futuro, como en el caso de José. Pero otros sufrimientos son sencillamente para la gloria de Dios, para refutar las acusaciones de Satanás de que obedeceremos a Dios para escapar de las pruebas y disfrutar de las bendiciones. Imagínense ustedes si no hubiera habido el libro de Job. ¿Cómo podríamos escudriñar y comprender a Dios, como él dice en Jeremías? Que no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. La Biblia es la manera para conocerlo profundamente a través de cada experiencia que permite a tu vida. Con frecuencia hay algo mucho más grande que nosotros mismos estamos involucrados en las pruebas que somos llamados a soportar. Filipenses 1:29 nos dice también algo tremendo. A nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creamos, sino que también padezcamos por Él. Si no padezco por Cristo, estoy padeciendo por causa del pecado y tenemos una gran decisión que tomar esta noche delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios, donde no hay sentido, debe haber fe. A veces tratamos de explicarnos las cosas cuando Dios nos dice simplemente cree, obedece. Yo sé que no entiendes. ¿Qué estoy haciendo? Por medio de una tribulación, por medio de un dolor, pero yo sí sé. Tú obedece. No necesitamos que Dios nos venga a explicar, mira, Rafaelito, es que esto, es que el otro, es que aquello, porque sí, porque esa. No. Él demanda fe, y más en este tiempo tan duro que nos ha tocado vivir. Decíamos que si confiamos en Dios debe ser porque sabemos que Él es la clase de persona a la que podemos confiar, aunque puede que no siempre entendamos lo que Él está haciendo. Job no sabía lo que estaba haciendo. Imagínense cuando es tocada su salud, que se tenía que rascar su cuerpo con un tiesto. Era una especie de cáncer de piel. Y un tiesto es un pedazo de cerámica, ¿verdad?, quebrado. Y eso es lo que él hacía para poder restregarse y quitarse aquella comezón. Un alivio momentáneo. Imagínense el tiempo que Dios permitió esto. Dice la palabra en Job, meses. Nosotros ya nos anda con una semana, con 15 días. Pero Dios nos da la fortaleza y la gracia. Bendito sea. Ahora podemos entender mejor el propósito que los amigos de Job cumplen en este drama. Sin darse cuenta de ello, ellos son los ayudantes de Satanás. Son sus agentes actuando en esta tierra. Tienen un punto de vista comercial de la fe. Si obedeces a Dios, Él te bendecirá. Si lo desobedeces, te castigará. Job. Sobre la base de ese dogma, llegaron a la conclusión de que Job tenía que ser un pecador secreto o que Dios no le había permitido sufrir tanto. El ruego que aparece repetido en sus locuaces discursos es: Job, ponte a cuentas con Dios. A veces así pensamos los cristianos. Un hermano está pasando por aflicción fuerte y decimos, es que trae algún pecado por ahí. Y nos ponemos a juzgar en lugar de orar por aquel hermano
en tiempo de necesidad. Y qué triste, qué duro que nos convertimos como los amigos de Job, señalándolo, criticándolo, juzgándolo. Oye, es un amigo, conduélete de él, hazte uno con él. Sin embargo, no es así. Y qué triste por ellos. Ellos decían, haz lo correcto y escaparás del dolor y recibirás bendición. Es por eso, por lo que le obedecemos a Dios, o lo obedecemos porque lo amamos, o a pesar del dolor que permita en la vida de cada uno de nosotros. La respuesta la tienes tú como creyente. ¿Lo ve usted? Cuando una persona practica la fe comercial, cuenta solo con dos opciones. Cuando vienen las dificultades en su vida, puede hacer un trato con Dios y conseguir que Él cambie las circunstancias, o puede culparle a Dios por romper el contrato y entonces negarse a relacionarse con Él nunca más. Los amigos de Job optaron por la primera opción y la esposa de Job prefirió la segunda. Sus amigos le instaron a que negociara con Dios, confesara sus pecados y buscara la manera de volver a su anterior situación de bendiciones. Su esposa le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y qué triste, ¿no? Que ella haya dicho esto. Ella era circunstancial. Mientras todo estaba bien, ella estaba bien. Las cosas se complicaron y sale a relucir lo que realmente había en su corazón, a gran diferencia de su esposo. ¿Y que su esposo no influía sobre ella con su vida y ejemplo? Indudablemente que sí. Aquí nos está hablando de un testimonio poderoso en medio de una situación extrema. Dios puede hacer que pasemos por situaciones muy complicadas y difíciles, pero nuestro testimonio tiene que anteponerse ante eso y darle gracias a Dios por ese dolor, cualesquiera que sea. Aun cuando vaya de por medio el perder lo más valioso que Él nos ha dado, que es la vida. Entonces, ¿aún retienes tu integridad? Él era un hombre íntegro, completo, con carácter, con un profundo temor a Dios. Ella no. Y aparte de dirigirse a ella, le echa la culpa a Dios, maldice a Dios y muérete. Y lo poco que quedó, pues que sea mi herencia. Caray, qué corazón tan duro el de esta mujer. Maldice a Dios y muérete. No conocía a Dios como Job, pero sí lo conocía por el testimonio de su esposo. Para que ella llegara a decir estas palabras, había mucha amargura en su corazón. Dependía de las posesiones y las riquezas y no de la fe, que es nuestra verdadera riqueza. En Pedro nos dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, dice, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria, para cuando se manifieste Jesús. Somos muy ricos sin saberlo quizá. La fe es lo que alcanza las promesas de Dios, dice Hebreos 11, que por fe alcanzaron promesas. ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas que alguien te escuche? ¿Tienes un esposo o esposa inconverso que no quiere acercarse a Dios? No te preocupes, solamente ora. La semana pasada tuvimos el caso de un hermano en Cristo, donde su esposa es inconversa, sus hijos también, adolescentes, quizás cerca de 20 años. Y desafortunadamente, pues, murió la suegra, todos tenían COVID. Y la suegra la velaron allí en la casa, y él me comentaba que, pues, fueron familiares, parientes, y estaban ahí con abrazos, con besos. Pues es comprensible, pero ahorita no es posible.
Y entonces dice, yo me encerré en mi cuarto y ya no salí. Pero me puso ayer un mensaje. Dice, solo para desahogarme. Esta familia no entiende. Sigue recibiendo gente, abrazo, beso. ¿Cuándo van a entender? Ya se murió la señora. ¿Quieres morirte tú también? O la gente que se muere por estar en una fiesta, o la gente que se muere por una copa, o por un cigarrillo. Igual, como dijo aquel cantautor popular, ¿verdad? Que la vida no vale nada. Pues para él no valdría, para Dios vale o valió la cruz. Y qué triste es escuchar testimonios así. Pero el punto es, no dejes la oración de fe. Vea la palabra y vas a encontrar la fortaleza, allí vas a encontrar la fuerza que tú necesitas para seguir adelante en medio de esta tempestad tan terrible. Entonces decíamos de la esposa de Job. Cada una de estas opciones encaja perfectamente en el plan de Satanás, la de los amigos, la de la esposa. Pero Job rechazó las dos. En vez de maldecir a Dios, lo bendijo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Y en lugar de confesar sus pecados, Job mantuvo su integridad y Dios le elogió. Por ello, ahí en Job 2:3 dice, nunca tal acontezca que yo os justifique, dijo Job a sus amigos que le acusaban. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Imagínense ustedes lo que produce el compañerismo diario con nuestro Dios en oración y en la Biblia. Un carácter que no te va a tumbar cuando vengan las pruebas difíciles de la vida como la que enfrentamos, al menos ahorita de salud. ¿Qué cita fue? Job 2:3. Entonces decíamos, Job no dejó su integridad. Él no estaba afirmando que eran sus pecados, pero si se negaba a no ser sincero consigo mismo y con sus amigos y con Dios, con el fin de escapar del sufrimiento. Él no estaba rehuyendo el sufrimiento. Él no estaba dispuesto a regatear con Dios, porque si lo hacía estaría difamando el carácter de Dios. Y eso es lo que Satanás quería que hiciera. Job no solo está defendiendo a Job, estaba defendiendo a Dios. Y otras veces ahí va Satanás a acusar. ¿Y no has considerado a mi siervo Job? Ah, pues lo tienes bajo tu cuidado, déjamelo y verás, a ver si no blasfema en tu misma presencia, así le dice. Y Dios le dijo, ahí está, pero no toques su vida. La gente se muere no porque Satanás le está haciendo morir, es Dios quien lo permite. Satanás no tiene ningún poder sobre la vida y la muerte en lo absoluto. Entonces, qué hermosa reacción la de Job, como puede ser también la nuestra, en medio de nuestras necesidades y dificultades, en medio de nuestros dolores. Él nos entiende profundamente. Tenga esto en mente cuando lea alguna de las amarguras patéticas de Job. Maldijo el día que nació y se preguntaba por qué había nacido. Dijo algunas cosas muy fuertes acerca de sus amigos, aunque puede que se las merecían. Consoladores molestos, les dijo. E incluso dio a entender que Dios estaba llevando las cosas demasiado lejos. De hecho, Job quería morirse y terminar de una vez. ¿Por qué? Porque la vida no parecía tener propósito. Abomino de mi vida, dijo. No he de vivir para siempre. Déjame pues porque mis días son vanidad. A veces estamos con tal desesperanza en nuestras vidas que no encontramos la salida. Y no la encontramos porque no acudimos a Dios. Decíamos que nos encamina, que nos enseña provechosamente
el camino por el cual debemos andar. Si tú estás caminando o yo estoy caminando nuestro propio camino, no nos va a bendecir Dios. Tenemos que volvernos a Él en arrepentimiento con todo nuestro corazón. Job sabía que los hijos de Dios viven mediante promesas y no por explicaciones. Eso es algo fuerte y demanda fe. Dios llamó a Abraham a que saliera de su casa y su parentela. Abraham, por su fe, ni siquiera preguntó, bueno, ok, está bien Dios. Le doy al norte, le doy al sur, le doy al oriente. ¿Para dónde? Sal. Y él salió. Dios demandaba la obediencia de este hombre que es nuestro padre en la fe. Él salió sin saber a dónde iba, dice la palabra. Y ya durante el camino Dios le fue indicando hacia dónde y el cómo. Entonces, Dios no necesita darnos explicaciones. La fe es lo que debe prevalecer a través de cada experiencia que Él permite para nuestras vidas y que nos va a ser provechosa. ¿Por qué? ¿Por qué estoy afirmando esto? Por las palabras de Job. Cuando esta mujer, su esposa, le dice esto, dice que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Y lo vemos al final de su libro. Lo vemos entendiendo el porqué de las cosas y vemos también doblemente la bendición de Dios sobre su vida. ¿Qué es lo que necesitamos? Pedirle al Señor, por medio de la llenura del Espíritu Santo, fe. Por medio del estudio de la palabra, que es la que produce la fe. Así que el oír es por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice allí. Entonces, qué tremenda es la experiencia de este hombre y cuánto nos enseña realmente. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Lo mismo que Job. Puedes estar desesperado en este momento o angustiado por X o Y situación, pero recordemos sus palabras. No te dejaré ni te desampararé. No veas las circunstancias. Haz lo que hizo David. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Andaba enredado. Sus ojos estaban siempre hacia Jehová. No caigamos en la trampa de poner nuestros ojos en las circunstancias, porque nos vamos a desalentar con mucha facilidad. No estoy diciendo con esto, tampoco, ¿verdad?, que huyamos de esa realidad que está allá afuera con este virus terrible. No, sino que seamos conscientes de lo que Dios nos ofrece a través de ese tesoro maravilloso que es su palabra. Job advirtió que se encontraba perplejo, pero sus amigos se sentían seguros de que ellos tenían todas las respuestas correctas. Muy sabios ellos, ¿no? Pero no había tal. Lo único que el Nuevo Testamento tiene que decir de Job es que era un hombre paciente. A veces habemos mucha gente impaciente. Yo soy impaciente en lo personal, pero es algo que no me ayuda para nada. Dice mi esposa, sí. Gracias, esposa. Pero es paciente controlado por el destino. No. Soy impaciente, tengo que confesar. Entonces, fíjense lo que dice en Santiago 5:11. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Por qué empieza con esta frase? Habéis oído de la paciencia de Job. Porque él era paciente y en más, en esta prueba que duró meses. ¿Cuántos? La palabra no dice. Yo por muchos años que leía este libro, de muchas formas, y quizás en varias versiones, mi pregunta era, ¿cuánto duró esto? Como si yo quisiera que Dios me dijera, mira, vas a tardarte un mes y luego ya. No, con él fueron meses. Meses.
en esa condición y su fe sosteniéndolo en medio de la crisis, como lo puede hacer contigo y conmigo. Satanás es muy astuto y quiere apartarnos de la fuente del poder, la voy a llamar así a la palabra de Dios, porque él sabe el poder que ésta tiene. Y él no quiere eso. Quiere que te enfríes, que seas indiferente. Pero no podemos hacer eso con aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces, decíamos de la frase de Santiago, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. No, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Ese fue el resultado de la experiencia de Job y Dios la deja plasmada para nosotros a través de la Biblia. Nos deja la experiencia de ese hombre que pasó por sufrimientos y más los sufrimientos de Jesucristo, experimentado en quebranto. Lo despreciamos, pero Dios permitió que así fuera para darnos la salvación. Una de las cosas más difíciles de la vida es esperar sin una razón. Aquí decía Job, aunque él me matare, en él esperaré. La palabra hebrea traducida como esperaré significa esperar con confianza. Job perseveró cuando tenía todas las razones para abandonar. En realidad, Job estaba seguro de que ahí, o de que ni la misma muerte lo privaría de ver a Dios. Él nos relata esto en Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, afirmó él. Yo sé que mi Redentor vive. Esa es la palabra que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y no otro, y mis ojos lo verán, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Cómo sabía Job, que es un libro muy antiguo, de este Redentor? ¿Cómo sabía que ahí iba a haber una resurrección? De después de deshecha está mi piel, de después de que yo muera, en mi carne he de ver a Dios. Está hablándonos ya desde ese tiempo de la resurrección del Señor Jesús, lo cual es una promesa también para todos nosotros. Alabado sea por eso. Job cuestionó a Dios e incluso lo acusó de ser injusto, pero nunca perdió su fe en Dios. De hecho, las preguntas y acusaciones de Job eran en sí mismas evidencias de que él creía en un Dios justo y bueno, que un día aclararía todos sus problemas y perplejidades. Su testimonio de fe en Job 23:10 dice, me probará y saldré como oro. Si yo dijera esto, tendría que decir, me probará y saldré como latón, si acaso. Pero él fue probado en su fe y vino una recompensa. Es uno de los mejores que encontramos en toda la literatura religiosa, mas él conoce mi camino. Hay cosas que tu esposa, esposo, hijos y demás no conocen, que solamente Dios y tú las conocen. Él conoce mi camino. No tenía nada que esconderle a su Señor. Él conoce todo de ti, Él conoce todo de mí también. Me probará y saldré como oro. Él va entendiendo poco a poco los porqués de este sufrimiento. No podemos evitar el sufrimiento, indiscutiblemente. ¿Cómo lo podemos evitar? Aún los ricos se suicidan, aún a los ricos les da el COVID. Pero tenemos al sabio gobernador de Puebla diciendo que con un caldito de pollo con chile no sé qué, no te iba a dar. Que a los pobres no les iba a dar el COVID. Dios bendito.
Qué mentalidad tan triste. Pero bueno, así es el mundo. El apóstol Pedro tenía esta misma idea en mente cuando escribió, en lo cual nosotros os alegráis ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No podemos escapar de que nuestra fe tenga que ser probada para producir en cada uno de nosotros carácter, para no dejarnos abatir en medio de los problemas tan tremendos que se están pasando hoy en día, donde está siendo afectado absolutamente todo. Dios nos dé la gracia para que podamos perseverar y ver también, ¿no? Él conoce nuestro camino. Me probará y cada una de las respuestas de salir como oro nos pertenece a cada uno de nosotros. Les doy gracias por haberse conectado. La próxima semana concluiremos esto. Es un poquito extenso. No me quiero ir acelerado, sino ir captando cada enseñanza, cada verdad que Dios nos da a ti y a mí en esta hora. Gracias por conectarse. Dios los bendiga. A Iaqueta, a Víctor, Silvia, Claudia, Mari, Elizabeth, Muchas gracias. Sonia, Claudio. Gracias. Benita. Y Benita también, bendito sea Dios. Y bueno, Dios, espero que haya sido de bendición y aliento, ¿verdad? Eso que compartimos de Job, que todavía no acabamos. El próximo domingo, primeramente Dios, lo concluiremos, ¿ok? Ok. Si Amén. tienen, Gracias. Muchas tienen gracias. nuevas personas, Gracias. pues háblenles